Bienvenidos a Didáctica Talks. Ya no somos Didáctica Online, ya hicimos un proceso en Didáctica de rebranding y tenemos una nueva imagen. Entren a nuestras redes para que puedan ver ahora esta nueva etapa en la que estamos desde Didáctica. Pues aquí estamos en este podcast como cada semana. Ya tenemos 6 años cumplimos con más de 200 episodios. Aprovéchenlo, compártanlos. Realmente nuestra comunidad va creciendo y eso nos llena de satisfacción. Cuando planteé el tema que vamos a abordar hoy en el equipo de Didáctica, se quedaron como sorprendidos porque, ¿y qué es eso? No entiendo. Y hoy vamos a hablar de un tema que para muchas personas será nuevo, será novedoso, le despertará curiosidad y precisamente pues de eso se trata en este espacio de Didáctica Talks, ya no Didáctica Online, te voy a tener que practicarlo mucho. En este podcast pues lo que buscamos es aprender, crecer y aprender. Y yo he tenido contacto con esta madre, Cristina Trullols, bienvenida. Gracias, Margarita. Y digo yo, aquí hay una oportunidad para, como siempre, desde este espacio, sensibilizar, para aportar un granito de arena a seguir pues aprendiendo sobre todos estos temas que de alguna manera u otra son parte de nuestras vidas, del ser humano, de lo que compone, ¿verdad?, nuestra realidad y que a veces somos ajenos, a veces estamos como somos indiferentes o simplemente no nos ha tocado una realidad u otra y qué bueno poder como comprender mejor algunas situaciones por las que pasan pues las personas. Aquí hemos tenido muchísimos testimonios, de hecho muchos amigos y colegas me dicen, sigan haciendo testimonios porque realmente eso toca mucho, llega mucho a las personas, les encanta. Así que hoy vamos a compartir no solamente un testimonio, sino también información muy valiosa, que sé que para muchos dirán, ¿de qué se trata esto? Vamos a hablar de mutismo selectivo, en inglés, selective mutism. Vamos a ver con Cristina, es una madre que ha vivido esta experiencia, de qué se trata esto. Y vamos a comenzar precisamente por definirlo y hablar de estas características. Y bienvenida de nuevo, Cristina. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Margarita, por invitarme. La idea es que más personas conozcan de este tema y que no sea algo que la gente diga, ¿qué es esto? Sino ya sé de lo que se trata. ¿Por qué? Porque quizás hay tantas personas que tienen, sobre todo niños, esta condición y no sabemos detectarlo y se están diagnosticando de forma equivocada o realmente están pasando por desapercibido y se vive un calvario entre las familias. De verdad calvario. Que sí. De verdad que sí. O sea que las características más notorias de esto y las que se utilizan para realmente diagnosticar es que el niño suele hablar en todas partes excepto en el colegio. Generalmente donde más se nota es este cambio de hablar en todas partes y en el colegio es donde no se habla. Pero también se da el caso de que habla en todas partes, menos en el colegio y con seleccionadas, como dice su nombre, mutismo selectivo es yo selecciono con quién hablo. O sea, soy selectiva y con quién no. Entonces hay hasta familiares, primos, tíos que decide el niño no hablar. ¿Por qué? Pues eso es lo que se está tratando se está investigando todavía el proceso, pero es un trastorno de ansiedad. Realmente, básicamente es por la ansiedad. Entonces el niño en estos casos se queda o paralizado por el miedo, fobias sociales. Ahora es importante distinguir que no es timidez. Hay una gran diferencia entre mutismo selectivo y la timidez. Son dos cosas totalmente diferentes. Claro, porque si tú ves un niño que en ciertos contextos no participa, no interactúa, quizás tú dices, tendemos mucho. Yo que estoy en el contexto educativo y que voy mucho a las aulas y estoy mucho con padres, es increíble lo común y lo frecuente que es que los padres digan, no, es que él es tímido. Sí. Y usamos mucho como esa etiqueta. Y bueno, tenemos que tener cuidado con las etiquetas en general. Totalmente. Pero es interesante lo que tú dices, que no es que es por timidez, sino que verdaderamente hay que profundizar. Y me imagino que el diagnóstico no es nada fácil. No. Porque pero ya hay y eso vamos a hablar, o sea, de cómo se diagnostica, pero sí hay ciertas características que se tienen que dar para ese diagnóstico. Okay. Entonces, se le dificulta hablar con sus compañeros en clase.
Cuando, por ejemplo, como te dije, no se habla en el colegio, pero se habla en otras partes, pero fuera del colegio se encuentra con personas del colegio, el niño se le dificulta ya hablar con los padres, que normalmente habla con los padres. O sea, que ya deja de hablar si está la presencia de las personas con quien lo conocen como que no habla. O sea, como la identidad mutista. Que es muy difícil esto para los padres. También se da que el niño no habla con nadie. Pero sabes que se puede dar el caso. Se puede dar el caso y lo hay. Pero en ese caso, sí sabes, o sea, ya es un tema de que no pasaría a una terapia de lenguaje, sino que el niño, si lo escuchas hablar a solas, o sea, que sabes que el niño puede hablar. Pero esos son casos ya más extremos. Entonces, o sea, que dentro del mutismo selectivo tenemos como grados, niveles. 100%. Y tú no vas a tener quizás un caso igual que otro, sino cada caso muy particular. Esto es complejo, Margarita. Esto es complejo. Se dice que cada niño tiene mutismo selectivo. Se repite la palabra mutismo selectivo. Es un caso. Cada niño es un mundo dentro de lo que es mutismo selectivo. Hay que tratar cada caso de una forma individual. Pero, claro, se definen características generales para poder definirlo, pero hay que tratar cada caso como único. Entonces, también lo que hace el niño para comunicarse es gesticular. O sea, mueve la cabeza, mueve las manos, y esa es la forma de que el niño se comunica. O sea, que principalmente es una imposibilidad, una paralización de comunicarse por la ansiedad imagínate lo fuerte que es esto para que el niño no pueda hablar. Y no un día, no 2 días. El niño practica tanto el no hablar que ya se acostumbra. Y entonces, en el caso de los padres, los educadores, o sea, las alertas, ese como, aquí pasa algo, generalmente sucede en el hogar, en la escuela. Generalmente tú ves un cambio. Para tú detectar que hay algo, es que hay un cambio en el niño de un espacio a otro. Cuando tú dices, pero él no es el mismo así en el colegio que en la casa. ¿Qué le pasa? Como que lo ves que se apaga, lo ves que no habla, ves que cuando entra y sale del colegio son 2 niños diferentes. Hay casos extremos, como te digo, que sigue en la casa y sigue sin hablar. Te lo digo por un caso que tengo en la cabeza, ¿no? Que reciente, de una persona, una mamá que estoy apoyando. Estaba hablando con ella hoy. El niño continúa sin hablar, pero ella lo escucha hablando en su habitación, jugando a solas. Pero cuando la mamá se acerca, vuelve y se apaga. Es increíble. O sea, en ese caso no interactúa verbalmente con nadie. Verbalmente no, con nadie. Tiene el deseo de hacerlo, pero escribe. Ok. ¿Se comunica? Sí, pero ahí te voy a comentar qué es lo que es bueno hacer o lo que se debe y lo que no se debe hacer para fomentar eso. Wow, definitivamente esto es una condición, se le llamaría. Sí, un trastorno. Un trastorno de ansiedad. No sé qué tan común es. Las cifras en nuestro país son pobres, lamentablemente, pero no sé en otros países si hay. Lo que pasa es que las cifras no te darían ninguna información válida. ¿Por qué? Porque como esto no se detecta tan fácilmente, puede haber mucho más de lo que imaginamos. Y no podemos dar una cifra concreta. Claro. Quizás ahora mismo dice, es muy poco común, claro, pero no. Hay muchas personas que no. Se despiden por timidez y no se sabe diagnosticar bien. Sí, y eso debe pasar con muchas otras... muchos otros temas también. Condiciones, trastornos. Y entonces, ¿cómo se diagnostica? Porque tú has mencionado lo difícil que es diagnosticarlo. O sea, y como cada caso es único, muy particular, ¿cómo se diagnostica? Generalmente, como te digo, tú ves un cambio en el niño, pero se empieza a ver como temas que están un poquito, te llaman la atención. Entre los 3 y 4 años empiezas a ver algunas cositas. Y luego ya en la edad preescolar, cuando ya ves que hay un impedimento que le afecta a nivel social y a nivel de relación con sus compañeros y profesores, o sea, a nivel escolar, le está afectando o esto empieza a causar problemas y ahí tú te das cuenta, algo debe de estar pasando, vamos a llevar a este niño a diagnosticar. Se lleva generalmente a una psicóloga y se descartan otros trastornos. También se puede descartar cualquier trastorno del lenguaje o fobia social. Entonces, se le hace un diagnóstico y tiene que tener como requisito este diagnóstico por lo menos 1 mes de duración sin hablar. Porque como te digo, el primer mes, y debes de saberlo tú mejor que nadie,
en el primer mes de cualquier inicio del año escolar, está la adaptación y puede considerarse timidez. O sea, que tiene que pasar más de un mes para tú decir, espérate, hay algo que me está llamando la atención. Ya después te compartiré mi caso particular para enseñarte qué fue lo que pasó. Pero se diagnostica como mutismo selectivo como tal. Está en el libro de SOM. Entonces es un psicólogo que lo hace. Sí. Es un psicólogo. Los padres, me imagino que, y los educadores, o sea, en el plantel escolar, pues identifican estas, características. Estas características, y entonces se procede a hacer la evaluación correspondiente. En el caso de que el niño no quiera hablar con el psicólogo, que ya el psicólogo se le dificulta identificar porque el niño no está hablando, pero no sabe por qué, entonces el padre o la madre ahí le explica todo lo que ha visto en el niño, todos los cambios para ayudarle a hacer pues un diagnóstico viendo el que no está hablando y el diagnóstico del padre que uno ve. Diagnóstico la descripción de todo lo que ha pasado. La experiencia que tiene el padre y cómo ha evaluado es el comportamiento de su hijo, su hija y todo eso. Exactamente. Pero definitivamente que pensando yo en las emociones, porque ustedes que me conocen saben que yo trabajo todo esto del mundo de educación emocional, todas las emociones que se experimentan, porque definitivamente la comunicación es fundamental en las relaciones. Total. Entonces, para tú relacionarte, pues comunicarte es crucial. Entonces, si hay una barrera en la comunicación, que como tú dices, no es por trastorno del lenguaje, o sea, no hay una dificultad, sino que realmente, como tú dices, un trastorno de ansiedad. Sí. Eso puede traer pues muchas emociones y conlleva otros abordajes que son importantes, como con todo. 100%. O sea, está el abordaje del trastorno como tal, pero el abordaje también de nuestro manejo, porque me imagino que cuando hablemos de tu testimonio en el segundo bloque, pues el tema de la frustración, el tema de la impotencia y sí, en tu caso, que lo vamos a hablar en un ratito, pues te has entregado en cuerpo y alma y ya estás viendo los resultados. Sí. Pero me imagino que para una madre, un padre que quizás no ve o no encuentra ese acompañamiento oportuno, adecuado, que eso es fundamental. Sí. Y estamos hablando en este caso de mutismo selectivo, pero esto aplica para cualquier tipo de diagnóstico. O sea, realmente si tú no consigues un acompañamiento adecuado, un diagnóstico a tiempo, unas estrategias y unas herramientas y que tú puedas ir viendo que de alguna forma hay luz, que vas viendo 100%. Resultados, pues eso definitivamente afecta muchísimo a una familia. O sea que hablemos de las causas del mutismo selectivo. ¿Cuáles podrían ser, o sea, cuáles son las posibles causas? Pues primero te voy a decir lo que no es. O sea, no Muy es... bien. Muy vamos bien. a ir descartando. No es fobia social. No es fobia social, no es timidez. No es timidez, no es autismo. No es autismo. No está relacionada al trauma, aunque niños, personas se quedan mudas después de un trauma, pero no está relacionada a un trauma. O sea, no necesariamente tiene que... Sí, o sea, no se relaciona a un trauma, aunque pudiera ser en el proceso de diagnóstico como descartarlo. Ok. Esto no es un trastorno del lenguaje, como te comenté, y no es un déficit cognitivo. El niño está perfectamente bien. Muy importante aclararlo. Totalmente. O sea, que es importante está por lo menos... tiene todas sus facultades. Todas sus facultades. Esto realmente causa como tal un trastorno de ansiedad, pues existen varias posibilidades. No está así como escrito 1, 2, 3, pero sí hay una predisposición biológica y hay una composición genética. Okay. Historia familiar. Hay una historia familiar. Hay una relación directa con eso. Y también es importantísimo al no detectar, lo que hablabas tú antes, de detectar o no detectar, o esperar mucho tiempo para detectar. Los padres pueden fomentar el silencio, obligando al niño a hablar y delante de la gente, o dándole arrugones, que en España arrugones malos ratos, hacerlo pasar malos ratos delante de la gente. Muchacho, di tu nombre. Saluda. Exactamente. Pero que no habla. Di tu nombre. Que te comieron la lengua. Horrible. Eso es algo que... Típico, te comieron la lengua. Y el pobre niño, de verdad que eso le hace un daño terrible, terrible. Y lo otro también es hablar por el niño. Si tú ves que el niño no puede pedir un helado, no puede pedir una pizza, no puede hablar con entonces el padre viene, interfiere y habla por el niño. Entonces, sin saber lo que tiene, lo está hundiendo más en el silencio.
Un poco para suplir. Sí. O sea, me estoy dando cuenta que mi hijo no está comunicándose y yo lo hago por él y estoy quizás eso es lo peor. Queriendo ayudar, porque yo creo que con las mejores intenciones, ¿verdad? Los padres muchas veces quieren ayudar y lo que hacen es un limitar. Refuerzo. Claro, es un refuerzo negativo. Estás reforzando negativamente, con un ciclo negativo que le estás metiendo más en el silencio. Imagínate lo que es el desconocimiento del tema. Una cosa con las increíble. mejores intenciones. O sea que principalmente esas son las causas. Y una pregunta, Cristina, porque me quedé pensando. Tú mencionas que, y esto es algo que quiero reforzar, que ese niño, porque surge en la niñez, siempre. O sea, se empieza a manifestar exacto. en la niñez. Entonces, ese niño, esa niña no tiene ninguna dificultad, ninguna limitación cognitiva. O sea, tiene todas sus capacidades, todas sus facultades, pero al mismo tiempo, el no comunicarse, pues puede ser, si no se maneja adecuadamente, pues puede influir en su desempeño y en su desarrollo cognitivo. Totalmente. Porque la comunicación es fundamental para potenciar el desarrollo, sobre todo cognitivo. Por supuesto, como yo digo, los 5 sentidos para mí es como uno de los 5 sentidos. O sea, el no escuchar, el no oler, el no ver, el no tener el gusto. Hablar es fundamental para una forma de comunicación. Claro, o sea, es fundamental. Que por supuesto que le afecta y aunque no viene de fábrica con ese... Claro, pero ya el hecho de, si no es acompañado ese niño adecuadamente, pues puede tener un impacto en su desempeño, en su desarrollo cognitivo. Lo tiene. Y bueno, obviamente a donde más afecta, vamos a decir, es en lo social. Sí. ¿Por qué? Su desempeño escolar, generalmente si lo saben manejar, pueden evaluar al niño. Okay. Pueden evaluar al niño, si habla en casa, pues por videos, le mandan los trabajos, y el niño si habla en casa, pues se puede hacer las tareas y hablarle un video y por ahí lo evalúan. Okay. Hay formas. Pero hay claro, vías. no es tan fluido como una persona que pueda comunicarse. Claro, definitivamente. ¿Y cuál sería el abordaje apropiado? Sí. Tú que has vivido una experiencia de ¿cuántos años ya? Uy, ya llevamos 9 años ya. Ok. Mi hija tiene 11, pero ahí viene la historia. Cuéntame. Bueno, eso va para la segunda parte. Bueno, ya saben, no se pueden ir hoy de aquí. El que se quiera ir ya tiene que quedar enganchado porque la segunda parte viene en la experiencia y el testimonio. Pero cuéntame ¿cuál sería el abordaje apropiado? Abordaje apropiado es, como te digo, único para cada niño, pero generalmente es con una terapista conductual. Okay. Deberías de ponerte en manos de una persona, obviamente, que sabe el manejo de ansiedad, una terapista conductual, pero con conocimiento de manejo de ansiedad, que ideal sería /psicóloga, ¿no? Una terapista ocupacional. Sí. Entonces, es importantísimo que la persona sepa que le vaya a tratar, que no se puede jamás forzar a un niño con mutismo a hablar. Jamás, jamás, jamás. Y tampoco hacerlo de una forma que sea tan difícil para él o ella. O sea, es a un ritmo que él pueda o ella, que sea gradual. Entonces... Eso no es de un día para otro. No, tiene que haber, me imagino, también una relación de mucha confianza. Mucha confianza y mucha paciencia. Entonces se trata de mucho reforzamiento positivo y de ponerle al niño en espacios donde se sienta cómodo y seguro, y que pueda llevarle al habla esto en un espacio seguro con retroalimentación de que el mismo niño se vea de que él es capaz y que pueda continuar esto hablando, ¿no? Con reforzamiento y con... voy a compartir uno de los métodos que conozco. Como te digo, hay varios. Después voy a compartir, sí, porque es que tengo varios. Aquí no realmente... Con mi historia, ya tuve que irme fuera para conocerlo, pero en inglés se llama CDI y VDI. CDI es como si tú fueras un locutor de deporte, que es algo muy antinatural, pero tienes sí, de decir, veo que estás poniendo el bloque rojo arriba del amarillo, veo que estás coloreando una corona amarilla, qué bonito que ha quedado, veo que te gusta jugar con esa pelota en vez de la otra. ¿Sí me entiendes? Es algo tan antinatural, pero es como que el niño que no habla, tú le refuerzas lo que está haciendo y de alguna manera eso le da confianza y genera confianza con la persona que está con él. Y la persona está verbalizando lo que está viendo, lo cual
fomenta y anima y estimula al niño a poder hablar. Entonces, una vez tú consigas que el niño pueda decir algo, ¿no? Y ves que el niño está como a punto de querer decir algo, pues ya pasas a la siguiente etapa, que es el VDI, que es, pues ahí haces preguntas abiertas, no cerradas, abiertas, a ver, que no vaya a decir un sí o un no porque lo puede decir con la cabeza. Claro. No, ¿te gusta el amarillo o el verde? ¿Quieres helado de chocolate, de vainilla o otro sabor? O sea, evitar siempre que diga un sí o no y que tenga que responder. Esto me lo aprendí. Este método no se sabe. Entonces, yo espero no tener derecho de autor, pero compartiendo esto, pero sí lo que quiero es ayudar a los demás. Y esto se hace muy gradual, pero siempre cuando estás en la etapa de preguntas, y ves que el niño echa para atrás, vuelves al anterior y vuelves a reforzar y reforzar y reforzar. O sea, mucho reforzamiento. Repetición. Sí, y dándole, ¿cómo se dice? Treats, dándole retroalimentación, recompensas. De lo que le gusta al niño. Que si al niño le gustan los carritos, pues tener una bolsa llena de carritos y le vas dando un carrito cada vez que diga algo. O sea, mucho reforzamiento que le motive al niño, que lo estimule a salir del silencio. Mucha paciencia. Interesante, definitivamente, muy interesante. Los papás se vuelven expertos. No, es que somos parte de este proceso para ayudar al niño. Y definitivamente eso pasa con todo. El padre y la madre son fundamental, cruciales. Claro. Y todo el entorno del niño, 100%. Porque a veces me dicen los padres cuando tratamos temas o cuando yo estoy dando una charla, ¿y qué hacemos con los abuelos? Pero los abuelos, los tíos, los vecinos, los padres de los amiguitos del colegio, sí. O sea, todos somos parte de un sistema que de alguna manera u otra o aportamos o lamentablemente obstaculizamos o limitamos o entorpecemos el proceso. Suena un poquito feo, pero la verdad es que lamentablemente muchas personas o por desconocimiento, como decíamos, o por a veces tener una visión limitada de las cosas o por falta de experiencia, a veces tendemos a juzgar o a actuar muy rápido sin pensar antes en las consecuencias que puede tener para un niño o para una familia. Y a veces no nos ponemos en el lugar de otro niño. Yo recuerdo una mamá que estuvo en mi campamento, que me la encuentro, o ella me llama, no sé si fue que me la encontré o me llamó. Y me dice, no, que ese niño que está en el curso, porque entonces, y yo voy a celebrar el cumpleaños, pero entonces no sé si invitarlo. Y yo, invítalo. Al revés, esa es una oportunidad para que tu hijo, una oportunidad bellísima, para que tu hijo realmente acoja, para que tú te pongas también en el lugar de esa familia. Entonces a veces nos ponemos en una onda o de rechazar o de afuerear, de hacer hasta más daño, no con las malas intenciones, pero nosotros tenemos mucho poder y somos una fuente también de ayuda a otras personas, y con nuestros hijos nosotros podemos hacer una gran labor. Porque qué diferencia yo decirle a mi hijo, ay, no lo invite, es raro, o porque hace tal cosa. No, precisamente vamos a invitarlo, vamos a acoger. Obviamente llega una edad en la que ya los niños tienen su grupo, tienen su afinidad y no se pueden forzar las cosas, pero hasta cierta edad el ejemplo debe ser de aportar, de acoger, de escuchar, de estar alerta. Por ejemplo, este tipo de podcast que nosotros traemos temas que precisamente generen también esa sensibilidad y que podamos conocer sobre todo esto. Hemos hablado aquí de lupus, con unos testimonios bellísimos, de autismo, de anorexia, con un testimonio bellísimo. O sea, hemos tratado muchísimos temas y realmente también sensibilizar. Qué pena que nuestra sociedad, cuando tratamos el de anorexia, muchas personas incluso me escribieron en privado, me llamaron, a veces se sienten que no hay espacios para tratar estos temas que son difíciles. Sí. O sea, para una familia, para las personas que lo viven. Entonces, como que por eso ahora, gracias a Dios, se están creando esos grupos de apoyo, los grupos de padres. Eso antes no existía. Gracias a Dios estas iniciativas están surgiendo para también, pues, que una persona que vive cualquier situación, en este caso estamos hablando de mutismo, pero aplica a todo, cónchole, que pueda abrirse, compartir, verse en el espejo de otro, incluso aprender de otro, decir yo no soy esto no solo me está pasando a mí, no soy el único. Wow, eso
quita como un peso de encima. Entonces como que un poco también que todos nos pongamos en el lugar del otro y cómo puedo aportar. Preguntar qué yo puedo hacer desde donde estoy. Puedo ser la madre de un amiguito que está con ese niño o esa niña que tiene mutismo o cualquier otra condición, vamos a decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podemos aportar? Y señores, recuerden la regla de oro, no hacer a otro lo que a mí no me gustaría que me hagan. Entonces como que creo que esa labor tenemos que seguirla haciendo desde los colegios, desde las familias, movilizar más. Y qué bueno que estamos tratando este tema. Y miren, esto surgió de manera, o sea, por una coincidencia. Yo aprovecho, ¿verdad? Cada vez que veo como un tema que puede ser de aporte o de interés y que pueda verdaderamente movilizar a la gente, pues yo digo, aquí hay una oportunidad para poder seguir creciendo y aprendiendo. Así que tenemos que hacer la pausa, pero cuando regresemos vamos a conocer el testimonio, la experiencia de Cristina con su hija, su esposo y bueno, todo lo que ha sido este proceso. Creo que como todos me dicen, los testimonios sirven muchísimo para comprender mejor, porque a veces la teoría, ¿verdad? Ya vimos de qué se trata esto, cuáles son las características, qué no es, cuáles son las posibles causas, el abordaje apropiado. Y yo creo que es importante ahora ver, ok, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se come esto? ¿Qué? ¿Cuál? Porque es muy lindo, ¿verdad? En los libros, pero sí, es un proceso a veces de me levanto, logro, pero a veces echo para atrás, 2 pasos para adelante y ahí vamos, como buscando el día a día, buscando la vuelta. Así que no se pueden ir, sigan con nosotros, regresamos después de la pausa. Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comersa. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre. Regresamos con Didáctica Talks, nuestro podcast que te acompaña cada semana. En este segundo bloque con nuestra querida Cristina Trullols, esta mamá que verdaderamente se ha tirado una pela con su hija, nos va a contar. Pero antes, aquí está Luke, que viene escuchando el primer bloque y de repente dice, espérense un momento, pero yo en el colegio tenía una compañera que no hablaba, que cuando yo llegué al colegio, ya ella estaba ahí con esos compañeros desde antes, y cuando yo llego al colegio, me dicen, ella no habla. Y dice, Luke, ahora es que yo estoy cayendo, que eso puede ser mutismo selectivo. Y dice, Luke, yo me propuse que ella hablara, hasta que logré que hablara, en bromo, y hasta que logró que hablara. Y la verdad es que era lo que hablábamos. Muchos niños jóvenes simplemente se han dejado así. Se les etiqueta, esa es la que no habla, no, ni afane mucho, que esa no habla nada. Se dejan de lado y no se abordan, y es lo que tú dices, no entran en el grupo de los diagnosticados. Ahí se hunde más en su mutismo, porque cómo van a romper esa identidad que ya todo el mundo... Ah, no, ya el que no habla. La que no habla. Ahí sí que ya no va a hablar ahí. Es donde se llama un espacio contaminado. Sí. Ya no va a hablar ahí, porque todo el mundo la conoce como la que no habla. Wow, qué interesante. Así bueno, es. Señores, Luke logró que hablara, qué bueno. pero definitivamente qué interesante. Me imagino que algunas personas que escuchen este episodio, pues dirán también, mira, yo también conozco a tal persona, porque es una realidad. O sea, a veces por no tener, lamentablemente, ese... Qué interesante. Yo le he dicho en muchas charlas con los padres y con los educadores, ponerle nombre a las cosas, señores. Y yo ponía el ejemplo de lo de mi endometriosis. Cuando tú no sabes lo que tú tienes y tú no sabes lo que hay. Ahora, cuando ya tú le pones nombre y dices, mira, esto implica esto es un trastorno de ansiedad que conlleva esto. Y así es que se aborda. Y hay una luz. Hay personas que han desarrollado X o Y para poder acompañar. Pues entonces ahí ya tú sientes más tranquilidad. Sí. Entonces ponerle nombre a las cosas. El diagnóstico yo digo que es fundamental en todo, señores. Un buen diagnóstico a tiempo y obviamente una persona abierta al diagnóstico, porque a veces muchas familias, lamentablemente, con muchísimas situaciones, pues lo que hacen es que entran en negación y eso es peor. Entonces, no, vamos arriba. Me gustaría que Cristina comparta
todo lo que ella ha hecho. O sea, bueno, ¿cómo inicia? ¿Cómo surge? Tú tienes tu hija, entonces nace y... Sí, pues empezó a notarse a los 3, 4 años cuando no quería participar en Circle Time, que es el círculo. Sí, el encuentro de grupo. El encuentro de grupo todas las mañanas, y ahí, claro, como van uno por uno diciendo o su nombre o sea, ya sabía que se veía forzada a tener que hablar en ese círculo, pero en ese entonces obviamente yo no lo sabía. Ella se apartaba siempre. Y también se hacía pipí pupú en el pañal todo el tiempo. O sea, obviamente ahí va mostrando, o sea, ansiedad. Claro. En ese momento pues yo no lo sabía, no sabía ni siquiera que era ansiedad, solo que la profesora me empezó a decir que esto estaba afectando, pues un poco interrumpiendo el flujo de la clase. Entonces yo tenía que siempre todos los días dejar el trabajo, ir a recogerla, hablar con la profesora, y lo traían a colación todos los días. Pero en ese espacio, en ese colegio, fueron muy dulces con ella, la trataron de hacer sentir bien, y bueno, y así fue pasando el tiempo. Pero a medida que iba creciendo se notaba más. Ya no compartía con sus compañeras, eran susurros o hablaba tan bajito que no se escuchaba. Ahí es donde yo decido llevarla a un psicólogo para diagnosticarla. Y me la diagnosticaron con mutismo selectivo. ¿Aquí en el país? Aquí en el país. Sí, pero sí, aunque se diagnostique, no necesariamente se sabe de qué va o cómo se maneja o qué hacer. Entonces, claro, yo digo que mutismo selectivo, que claro, el mutismo es como mutar, pero en inglés mute. Yo creo que ahí fue la traducción directa, mutismo, ¿no? Pero la gente dice, ¿qué es mutismo? Pues efectivamente, en inglés uno sabe el mute, que es sí, porque eso. en español como que llama la atención. Mutismo, pues sí, mutismo, pero... Como que muta, efectivamente. No lo había pensado, ¿no? Ya son muchos años con este tema. Y bueno, terminó ese año, 2 años más en ese espacio, y logramos con mucha terapia. Yo la metí en terapia de lenguaje, porque tú dices, ok, no habla, pues automáticamente uno lo mete en terapia de lenguaje, claro, o fonoaudiología, para que practique, para que hable, para que, ¿sabes? Si ella hablaba en todos los demás espacios. Pero lo que fue, se fomentó mucha confianza en ella, y ella logró hablar un poco más alto, ya de bajito a alto, ella susurraba, y luego ya empezó a hablar alto hasta llegar a hablar en micrófono en su graduación de preescolar. Cuando ya pasa al colegio de primaria, ella llegó hablando a ese colegio bajito. Ella siempre ha hablado bajito en el colegio. Y hablaba en un tono, 2 o 3 tonos más bajito. Incluso hasta levantaba su mano. Y hablaba con la profesora. Hablaba mejor con algunos que con otros, ¿no? O sea, siempre fue selectivo, efectivamente. Pero en ese año fue que empezó la pandemia. Terminamos ese año escolar, de primera vez en primaria, virtual, y ella hablaba no en grupos grandes, sino cuando se ponía en grupos pequeños, hablaba normal, tanto así que había que silenciarla. O sea, que la profesora estaba encantada, ¿no? Y muy bien. Pero el primer verano de la pandemia pasó y ya empezó un nuevo año escolar. Ya ahí se puso muda totalmente. Ahí entró en un silencio que fue el fuerte. Y claro, hay una relación con la ansiedad directo, porque esto afectó a todo el mundo. Sí. Pero a ella precisamente, niños con ansiedad, claro. Entonces se hundió totalmente, hicimos de todo. Fuimos al colegio con mascarilla para tratar de que hablara con la profesora, y logramos, después de mucho trabajo, te estoy como cortándolos para no hacerte la historia larga, y lograba susurrar, como vio a la profesora en persona, hablar de las cosas que le interesaban en esa época, maquillaje, la profesora se maquillaba, rompió un poco el hielo, y a través de la pantalla, cuando regresábamos a la casa, le susurraba a la pantalla, y más o menos ahí se manejaba con esa profesora, no con los demás, no con los demás. Entonces duró el año entero así. Ya entró al siguiente año y también seguía con el mutismo, pero ya fue con mascarilla al colegio, ya abrieron los colegios, fue con mascarilla, pero más difícil con mascarilla, claro. Todavía. Claro, no, esa mascarilla queríamos... imagínate si susurraba y encima con mascarilla, vamos bien, o sea, más difícil todavía. Pero yo quise tomarme un pequeño descanso de tanto tema, porque la verdad que ya no sabía qué más hacer, no podía salir del país en ese entonces, pero sí me puse en contacto con un centro en Nueva York. Empezamos a hablar porque vi que tenían una especialidad en esto. Y entonces decidimos ir, ya cuando se permitió viajar, me sentí como más cómoda viajando, en el segundo semestre de ese año escolar, y fui a un programa especializado en mutismo selectivo. En inglés, que ella siempre fue bilingüe, lo relacionaba al colegio. Entonces, en inglés, ella se cohibía más todavía. Entonces, logramos que hablara con muchas personas diferentes
en la oficina, que es parte del programa, en inglés, haciéndole preguntas y recibiendo preguntas. Ella preguntaba, respondía, mucha relación entre niños y adultos. Y maravilloso. Y ahí calificó para un programa que se llama Niños Valientes de verano, Brave Buddies, que es para ayudar a niños y recrean un espacio escolar desde el principio del día hasta el final del día, todo tipo circle time, todo, que recrea un colegio. Qué interesante. Y habían de todo tipo de niños, hasta adolescentes que no querían entrar al colegio, que amanecían sentadas en el parque esperando que abriera el colegio y no querían entrar llorando. O sea, ya cuando estamos hablando de adolescencia, ya como el caso de Luke, ya es un poco más, no sé si la amiga, chica sí. es muy difícil. Cuanto más avanzado en edad y más arraigado está el tema, o más tiempo se deja sin tratar, más difícil es. Porque ya se está acostumbrando a no hablar. Sí, ya es parte de su identidad, como efectivamente, hemos hablado. es mi identidad. Entonces, después de ahí, volvimos, y a los padres, mientras los niños estaban en este programa, a nosotros nos entrenaban todas las mañanas. Yo pensé que me iba a ir de compras a Nueva York, pero no. Era siendo entrenada para cómo manejar estos temas, todos estas estrategias específicas nos las compartían. Además que nosotros entrábamos en cabina con ellos, era como una cabina de cine, así mismo como esto, de que tú veías a través de la pantalla el niño y ellos hacían la demostración y nosotros veíamos cómo lo hacían. Entonces, y fue un método muy interesante también se llama fade in, fade out, que entran y salen personas con quien el niño no habla y aprovechando, mientras el niño está hablando, se logra hablar con alguien, mandan a llamar a esa otra persona para que esté despolvando, arreglando, haciendo cualquier cosa, no poniendo atención al niño, pero si el niño sigue hablando en presencia de esa persona, es una maravilla. Y esa persona va acercándose hasta que quede con esa persona y sale la otra para variar la persona y empezar a ampliar la cantidad de gente con quien habla. Buenísimo. ¿Te lo corté? Muy brevemente. Pero excelente, buenísimo. Entonces, muy interesante. Esto yo lo aprendí, yo vine equipada para regresar al país a entrenar al colegio. Y el colegio varias veces también tuvo entrenamientos con Nueva York, con este instituto. Entonces, yo lo que determinamos fue, ya como padre, yo tenía pues bastante, digamos, base como para tomar una decisión de decir, vamos a intentar esto unos 3-4 meses para darle oportunidad. Y también el instituto nos lo dijo, para tener la oportunidad de ver si va a hablar. Porque ya teníamos 2 años y medio y ya algo tenía que cambiar. Ya como madre la intuición funciona muy bien también. Y de verdad que le pido a las madres que tengan intuición de saber cuándo. Escuchar la vocecita interior. Siempre. Y ahí después de eso intentamos que hablara y no habló y ya la cambié de colegio. La cambié de colegio y de aquí no va a hablar, te digo, el espacio contaminado. Nada que ver con que el colegio no funcionara. Por supuesto que no, porque hicieron todo lo posible. Pero ya la identidad mutista, yo no voy a hablar. Ya todos me conocen como la niña que no habla. No voy a de repente decir, hola, buenas tardes, un día. Eso no iba a ocurrir. O sea que la cambié de colegio y yo la probé en varios colegios, se evaluó. Y en todos los colegios donde iba, yo siempre estaba muy apretada. Cada vez que iba a cruzar la puerta, a ver si iba a hablar o no en ese otro espacio. Cada vez que cruzaba la puerta, ella hablaba en esos espacios. O sea que yo estaba, la verdad, mucho más tranquila, diciendo, finalmente puede hablar en un espacio escolar, hasta que ya escogí uno de esos colegios para que sea el de ella. Siempre con el miedo de que no iba a hablar, pero hablaba. O sea, rompimos esa identidad mutista. Entonces ya entrando al colegio, el primer día ya en la entrada me dijo ella adiós, mami. Y yo volteo y miro para atrás y vuelo para adelante y dices, ¿a mí? O sea, la que me quedé muda fui yo. La que me quedé muda fui yo. Qué lindo. Entré al carro y llorar. O sea, llora porque realmente para mí ya eso fue. No, y tú misma como madre, me imagino que has experimentado mucha ansiedad también en todo este proceso. Desde luego heredó algo de mí, desde luego. No, y el propio proceso conlleva, o sea, yo soy mamá, los que somos padres pues sabemos que cualquier situación con un hijo, yo digo que a mí me pueden decir ahora mismo, mira, te tienes que ir a operar, te van a abrir, yo, ay, ponme fecha, pero me dicen que es a un hijo y uno... sí, total, ¿no? Cuando es un hijo, yo siempre digo que se te mueve todo. Se te mueve todo. Las entrañas, la definición de entrañas. Se te mueve todo. Ahora, ya recuerdo que el momento específico que me motivó a ir a Nueva York y dije, ya esto no más, fue cuando fue una velada navideña que yo entré al colegio. A mí se me olvidaba que ella no hablaba en el colegio porque es que hablaba normal en todos los otros espacios. Cuando yo entro al colegio y la acompaño al baño, entra al baño y dejó de hablarme a mí,
me quedé, yo no me lo podía creer. Y dije, aquí ya hay que hacer algo y rápido. Claro. O sea, que hay que actuar. Estaba hablando con una madre esta tarde. Que hay que actuar. Y no, hay que movilizarse. Sí, Uno sí, no se puede quedar de brazos cruzados, ni llorando, ni... Obviamente es un duelo. Uno vive situaciones de incertidumbre, de a veces impotencia, a veces frustración, de muchas emociones. Pero hay que movilizarse y definitivamente hay que buscar la ayuda. Señores, buscar ayuda. Hemos insistido mucho en este podcast. Y la ayuda adecuada. Ayuda adecuada. Sí, muy importante. Porque si no, puede empeorar la situación del niño. Sí, hay que buscar la ayuda adecuada, acompañar de manera apropiada. ¿Cuánto aprendemos, señores? Ya Eldi me está haciendo señas que se acabó el tiempo. Yo no lo puedo creer. Pero me gustaría, Cristina, que cierres con un mensaje a los padres. Una invitación, una reflexión, lo que tú quieras, pero... algo como que para dejarle sobre todo a los padres y a los educadores también, porque de alguna manera u otra trabajamos de la mano. O sea, padres y familia, familias y escuelas, escuela y familias, ay Dios mío, señor, estoy como un trabalengua. Escuela y familia trabajan de la mano y como yo siempre digo, estamos por y para lo mismo. Esto no es un ring de boxeo, que a veces tú sientes que los padres están por un lado, la escuela, esto es un trabajo en conjunto. Entonces, a ambos, algún mensaje, tú con tu experiencia, con tu trayectoria y con los logros ya que has alcanzado, porque realmente hay que reconocer. Hemos alcanzado muchos logros y de verdad ya que sí. muchos obstáculos, que me han siento vencido. Muy orgullosa de todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos logrado. Pero ese mensaje para mí sería, volviendo a la intuición, creo que la intuición, tanto en los colegios, que ven algo, si ven algo que no les cuadra, algo que está fuera del lugar de un niño o algo que repetitivamente no está funcionando y que se presenta día a día, acudan a los padres para expresarle esa preocupación. No dejar pasar por desapercibido cosas que algo les dice adentro, por su experiencia de ser profesor o académica, o educadora más bien, es acudir a esa intuición. Lo mismo digo para los padres, cuando hay algo que no le está cuadrando de su hijo, más que ustedes, nadie sabe que hay algo que no está bien, acudan a un profesional, acudan a un terapeuta, a un psicólogo. Descarten. Yo creo que es mejor tenerla, a veces nos da miedo, pero es mejor tener la información clara para poder dar los pasos adecuados. Y a tiempo. Llegar a tiempo, que cuanto más pronto se trate el tema, más posibilidad de solución hay. Así es. Señores, hemos aprendido mucho con Cristina. Gracias por acompañarnos en este ratito de tanto crecimiento y aprendizaje. Mutismo selectivo, señores. Ya ustedes, después de este episodio, ya no pueden decir que no saben sobre eso. Luke decía cuando llegamos, ¿mutismo qué? Y la verdad es que sí, que para muchas personas esto será algo nuevo. Pues ya saben, si quieren más información, pues me imagino que pueden buscar en internet. Igual Cristina está a la orden. Y también sé decirle que tiene mucho deseo de ayudar a otros padres. Que traduje también este libro al español. Es una doctora, la fundadora del mutismo selectivo, la Fundación de Mutismo Selectivo en Canadá. O sea que aquí está el libro que lo puedo compartir, te lo doy aquí para que lo compartas en las notas del YouTube. Y aquí es otro método de una doctora que sus 3 hijos tenían mutismo selectivo y ella encontró un método que le funcionó a ella. Excelente. O sea que bueno, todo lo que sirva pueda ayudar. Y si usted conoce algún caso, pues que sepa que la ayuda está y que la experiencia y que podemos pues salir adelante. Se puede salir adelante, como siempre, ¿verdad? Poquito a poquito, toma tiempo, es un proceso, no es de un día para otro, no hay magia. Una vez yo escribí un artículo que no hay magia, pero se puede y se van logrando. Pero tenemos que movilizarnos y actuar, como decía Cristina, como dijo Cristina, actuar. Y me imagino que en este caso tu esposo también ha sido fundamental, o sea, clave. La pareja, los abuelos, todo el contexto en el que participa el niño o la niña, pues es fundamental. Así que adelante, señores, ya aprendieron de mutismo selectivo hoy. Cerramos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.